¿Andás bien? Bien, bárbaro. Últimamente tremendo, porque últimamente te invito para sorprenderme, para decir, che, el otro día dijiste algo acá en el programa y se está cumpliendo todo. Quiero recordarles que nosotros invitamos a Marcelo la otra vez por el tema de Venezuela. Cierto. Por todo lo que estaba pasando con Guaidó y toda la revolución que ¿se acuerdan? Bueno, que hubo hechos lamentables también. Y en el momento de la nota salió el tema de Lola. Pero a mí me gustaría... En marzo, ¿eh? Sí, no sé que si les parece bien. Vemos lo que pasaba el 6 de marzo, un cachito, ¿no? Y después repasamos. Insúa tiene un montón de datos y Marcelo me imagino que también. Mirá. En el caso de Lola es diferente, ya hace más de 3 años que sucedió. Digo, uno hace como un clic y trata de abrirse. Lo que pasa no me ha terminado de cerrar el caso. O incluso yo hace unos años estuve acá y me preguntaste lo mismo y para mí es un caso que se resuelve. Para mí es un caso que la información está allí y no la han manejado adecuadamente. Para mí no han vinculado eficientemente y científicamente los datos que tienen. Y para mí, y te lo digo en base a la primera percepción que tuve hace más de 3 años, hay un fiscal joven que ingresa, que quizás no ha empezado todavía, que va a reacondicionar toda la información que tienen desde un principio, que a mi criterio es lo que tendrían que hacer, empezar a desilvanar todo lo que tienen hilvanado y empezar a hilvanar de vuelta solo con la información y con los ADN que ya tienen recabado. A mi criterio está el homicida entre ellos. No hay nada que agregar. No, bastante bien. Era eso. Sí. Yo tengo también otra cosa para preguntarte hoy. Y si generamos otra vez lo mismo, es tremendo. Porque yo me imagino que para vos también debe ser un poco indignante o frustrante que cuando vos decís algo o sugerís algo, no te den mucha bolilla. O no actúen en el caso. Después te voy a preguntar por otro caso. ¿Qué te pasa algo similar? Te está pasando algo similar. Pero sucedió todo lo que vos dijiste hace 2 meses. Bueno, sí, digo, a veces se dan... yo un poco ya estoy acostumbrado, ¿no? A veces un poco contra la corriente. Hay casos específicos, como el caso de Lola, que desde un principio, si bien vino toda complicada la mano, porque hubo cambio de jueces, de fiscales, idas y venidas. Este es el quinto fiscal, ¿no? Creo que sí, es el quinto. Cuarto, el quinto, sí. Yo tenía la presunción de que era un caso que se iba a resolver, o que, digo, si bien no está resuelto completamente porque el ADN que existe no se ha logrado cotejar con una persona física, pero de hecho este individuo hizo un relato exquisito, por llamarlo de alguna manera, de todo el suceso, y describiendo cosas que solo el homicida o el coautor del homicida podría haber estado. Estuvo en el momento de la muerte de ella y la muerte fue violenta. Por supuesto, de hecho hay determinadas características que son increíbles en la descripción que él genera. De hecho, digo, todo esto como que se precipitó y pasó de golpe, ¿no? Incluso cuando lo hablé no era previsible de que ocurriera esto. Bueno, sin embargo, son esas informaciones que están allí latentes, y si están latentes es porque ocurre. Entonces yo lo que percibo es ese acontecimiento que va a suceder. Por eso a veces quedo un poco empecinado y a veces un poco contra la corriente en las cosas que digo, porque tengo la seguridad de que eso va a suceder. Y de hecho, bueno, digo, últimamente ha habido unos casos que se han ido... Que te han dado la razón. Claro, se han dado, al menos en base a las visualizaciones o a las percepciones iniciales, terminan coincidiendo, ¿no? Entonces a veces es bastante increíble, y bueno, y siempre están aquellos que dicen, bueno, pero era posible que eso sucediera, cualquiera podría decir que lo pasaba, pero... Sí, pero nadie lo hizo. En definitiva, o no lo dicen, o se han dado, digamos, las circunstancias para que todos los casos diferentes, de alguna manera, terminen coincidiendo un poco con lo que digo, ¿no? Todos suponemos y pensamos, yo porque todos somos peritos, todos, viste, acá en Uruguay, todos somos todos, de que Cachilá no estaba solo, claro. Que había otra persona, que quizás sea hasta el quien, digamos, de alguna manera le da el tiro de gracia. Sí, posiblemente. Yo lo que creo que esto es un paso fundamental en el esclarecimiento del homicida, digo, porque ya de hecho están atando una punta, una línea que estuvo allí presente, y de hecho el Cachila, lógicamente, que sabe quién era la otra persona. Bueno, se supone que porque él está procesado como coautor. Sí, claro. Se supone que
Uno El tema, lo claro. común sería de que él hablara. El tema que a Cachila, digamos, todavía no le había caído la ficha porque, digo, si bien lo habían tenido envuelta, nunca lo habían puesto en esta situación de coautor. O sea, él ahora se le viene encima un montón de complicaciones legales, por decirlo de alguna manera, que quizás lo lleve a tomar la resolución de que, bueno, de querer Hablar. inculpar al verdadero, supuestamente, si él no fue, ¿quién fue? Porque en definitiva, él posiblemente estaba acompañado por alguien, y lo bueno de esto es que hay un referente en el ADN que se encontró en la mochila y en el DNI de Lola. En el DNI de Lola está la sangre de Lola y está la sangre de un masculino. Y esa misma sangre está después manchada en una toalla que tenía Lola también ahí en la mochila. Son heridas que sufren en los brazos, ¿no? Posiblemente de defensa. Por defenderse. Incluso una de las características porque a veces se pregunta, en este caso, por qué si sobre las declaraciones que él había hecho ya no lo habían procesado antes, o sea, por qué justo ahora lo van a procesar. Lo que pasa en el momento que él hace las declaraciones iniciales, había un montón de componentes desde el punto de vista de peritaje, por ejemplo, la participación del forense, donde él describe determinadas características. Una de ellas es que Lola en un momento determinado estuvo de rodillas. Cae de rodillas, claro. Y eso se sabe porque al estar ella sangrando, la sangre que cae y chorrea, si hubiera ella estado parada, hubiera seguido hacia abajo la sangre. Sin embargo, de alguna manera se acumula o se limita en la rodilla. Eso quiere decir que cuando ella, digamos, es herida, ella estaba arrodillada en la arena. No quiero, me entra en un morbo innecesario, digo, pero la pasó mal. Bueno, Antes, yo vos decís- no sabría decirte eso. Digo, yo me imagino, para una niña o una jovencita de 15 años, vivir esa situación, porque digo, hay datos que el Cachila en este caso dice que a mi criterio no es correlativo con un accionar de la joven. Él dice que él le quería vender unas estampitas de amor, no sé qué cosa, y que ella se sintió mal y él la acompañó a la sombra que estaba 140 a 140 metros hacia el lado de adentro de la duna con un desconocido, que todos vemos la característica que tiene, o diga, el perfil que ella tenía, posiblemente lo que haría sería esquivar ese tipo de personas. Entonces digo, yo no tengo duda de que hubo alguna situación de fuerza allí para llevarla hasta... Ahora, Insúa, pero quiero ponerte en una situación que nos sucedió hoy, en la reunión. Porque uno se pone en situación, obviamente con el diario del lunes, muchos podemos sacar conclusiones o decir yo hubiese hecho tal cosa. Digo, pero ya de por sí el hecho de que una niña, porque era una niña, Sí, creo claro. que tenía 14 para cumplir 15, recién llegada de Argentina, en un país que no es el de ella, salir a caminar tantos kilómetros sola, Claro. ¿verdad? En un lugar, digo, que es plena temporada, Claro. ¿verdad? Sí. Donde no solo hay lugareños. Esa cosa de los padrinos, de haber desaparecido, quizás sientan un poco de culpa por haberla dejado salir Sí, sola. posiblemente, ¿no? Es todo muy... Eso nos pareció tan extraño. Sí, o sea, como tú decís, con el diario del lunes, digo, uno tiene que poner a veces en el papel de un turista, ¿no? Una persona que llega de afuera, a veces uno mismo va a pasear a determinados lugares y anda vagando por ahí. Me voy a Rocha, ¿qué me va a pasar? Rocha, ¿qué me va a hacer? Uruguay natural, libre, toda la gente es buena, o sea, vas con una cabeza diferente, o sea, quizás uno lo analiza y diría, yo a mi hija nunca le dejaría ir caminando sola en esos parajes, en ese lugar, pero bueno, las circunstancias son diferentes, o sea, quizás ella se sintió cómoda con el lugar, entendía que es el lugar de naturaleza, se sintió segura por determinadas razones, quizás no le aconsejaron, decir, no, mirá, no andes caminando solo por la playa, porque puede haber gente, digo, de mala vida andando por ahí, etcétera. No sé, digo, ese tipo de análisis yo no creo que es recurrente a lo que ocurrió, porque lo que ocurrió no debería haber ocurrido. O sea, Por eso, supuesto. de hecho, y más en plena temporada, en un momento como tú decís, hay turistas, o sea, de hecho, ese tipo de situaciones no deberían haber ocurrido. De hecho, ocurrieron, generaron un incidente internacional, porque digo, en ese momento recordemos también que todos los medios argentinos estaban pendientes del caso Lola y digamos o no, digo, también genera un desprestigio en nuestro país. O sea, el hecho que se pueda resolver un caso complejo como esto, aunque no sea del todo la resolución,
estamos dando un paso muy importante. No había nada y ahora hay un coautor. No había nada, hay un coautor, pero estamos ya con el hilo de lo que sucedió. O sea, es simplemente seguir tirando y que vaya decayendo por el propio peso, digamos, de la acción judicial que se genera. Porque tengamos en cuenta que el Cachila, por lo que se sabe de testimonios, él generó un movimiento después que lo habían, digamos, entrevistado o interrogado la primera vez, que fue venir a Montevideo, juntar sus petates, vender sus cosas e irse a Rivera, como que se había mandado una macana. O sea, con todos esos elementos, digo, la justicia pensó que no era importante lo que él había descrito, cuando en realidad había descrito todo la escena del crimen. Y con una denuncia anónima de una vecina que fue la que le compró la tele, ¿no? Con una denuncia anónima, o sea, había un interés de él de alguna manera liberarse de todo lo que tenía para tener la posibilidad, si tenía que escapar para el lado de Brasil, poder hacerlo. Sin embargo, la justicia, no sé si fue el pasaje de fiscales o de jueces, o sea, no le dio importancia a eso, pero yo estoy seguro que si esta acción que se tomó ahora, que posiblemente se hubiera podido tomar antes, hubiera decaído por el propio caso, porque él de alguna manera al verse ante la posibilidad de un procesamiento y ver la posibilidad de realmente ir preso por esta situación, entiendo que quizás hubiera inculpado a otro quizás más responsable si él dice que no fue el homicidio. Ahora, perdón, pero vos pensás o suponés o te parece que él, como vos dijiste hace un ratito, ahora, él no tuvo nunca la presión que tiene hoy. Hoy él está procesado, él está preso. Sí, claro. Y vos pensás que él quizás ahora sí, por ejemplo, a un rato de lucidez que va a tener, obviamente, ahí ya hable y aclare todo. Y bueno, cómo fue. Es más probable de que hable ahora y no cuando estaba suelto, ¿no? Porque él estando suelto, de alguna manera pensó que se había liberado de esta carga porque, bueno, las declaraciones que él hizo, pensó que no le inculpaban. Pero en realidad cuando, en el comentario que yo hago hace unos meses acá, o sea, toda esa información estaba, y yo creo que era lo que había que hacer era desilvanar todo lo que estaba y empezar a hilvanarlo de vuelta. Yendo ahí, ¿no? A marzo, cuando vos viniste a charlar acá con nosotros, comentaste esto. Quiero volver atrás y quiero ir a tu primera percepción. El primer momento en el que a vos se te convoca, vos asistís o tomás contacto con los objetos de Lora, que después te vas y haces dibujos. Entonces, correcto. Ahí, ¿vos ya sabías que era el Cachila? ¿Ya percibías que era el Cachila? ¿O percibías que era uno de esos que habían caído en esa primera rastrillada, digamos, de la policía que se lleva al Cachila y así al conejo y al otro más y no sé cuánto? ¿Por qué que estaba ahí el asesino que ya estaba entre los primeros? O sea, porque la primera percepción me vino asociado a eso, o sea, las características del individuo no era de un veraneante, ni era de un extranjero, era de un personaje de ahí de la zona, de bajo nivel económico, por llamarlo de alguna manera, justamente asociado a un trabajo zafral o a un trabajo como puede ser un tema de cuidacoche, por las características, por los rasgos de descuidado del físico. La visualización que yo tuve específica dice la descripción de un personaje que quizás no sea pero es muy similar, pero quizás se termine tratando en definitiva el tema del homicida. Recordemos ahora que de alguna manera la justicia tiene la firma del homicida y ya tiene un copartícipe, cosa que acelera muchísimo los trámites y las probabilidades, digamos, de que se termine resolviendo realmente el caso hasta el final. Ahora son mucho mayores, ¿no? De lo que pasó hasta ayer, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta, y voy a hablarle, porque no estuve con Marcelo antes de empezar el programa, porque él llegó cuando el programa ya había empezado. Y te voy a comentar algo que no sé si querés hablar, pero por lo que sucedió. Pero teniendo en cuenta tus predicciones, percepciones, con respecto a Lola, con respecto a muchas otras cosas. ¿Qué pensás? Porque en el caso de esta chica de San José, de Micaela Onrubio. De Micaela. Sí, en el caso de Micaela. Gracias. Dijiste dijiste tú en un momento, dijiste, vayan a buscar a tal lugar. Y no fueron a ese lugar. Bueno, yo hice una descripción en base a las percepciones, ¿no? Yo ahí me puedo llegar a equivocar. Lo que sí estoy seguro es que yo digo, cuando marqué un lugar específico fue porque estuve en el auto del victimario, ¿no? En el auto de Gabriel. Está bien, pero no fueron. Bueno, no sé si no fueron. Tengo entendido que no fueron. Sé
revisaron, Que digo, no allanaron no era una casa, sino que era el campo al fondo de la casa. Sí. Que eso a veces dio para confusión. Porque él lo primero que, después que él la sube a la autoherida, yo lo que hago es obtener información de lo que se emite en el lugar. O sea, yo no puedo seguir después al victimario detrás de él como que fuera una cámara, sino que yo lo que hago es tratar de obtener información de lo que se emitió en ese vehículo. Y dentro del vehículo lo que emitió él fue, primero, un vocabulario muy obsceno en relación al daño que le iba a generar a ella, ¿no? Ella ya estaba herida atrás y él sale del auto y se traslada por una ruta por la forma en que anda. Enseguida se viene la imagen como de dos personas mayores en un primer plano, como una casa de fondo, y atrás como que fuera un monte y un arroyo. Y me venía la imagen asociado a una relación afectuosa desde el punto de vista, o afectivo desde el punto de vista paternal, o como que fueran los abuelos o los tíos, o algo así, y asociado al nombre materno de él, al apellido materno de él. Cuando... Después de esa percepción, que yo me quedé bastante, digamos, desconforme, porque pensé que iba a obtener más información, pero fue todo lo que obtuve. Hasta ahí. Nos dirigimos a Villa Rodríguez, ahí a la comisaría, y ahí preguntándoles a los oficiales si había una casa con esas características de los abuelos maternos, me dijeron sí, la casa del campo, no sé si de los Bermúdez, el segundo apellido de él, no lo recuerdo ahora, me dijeron queda muy cerca de donde él la levantó. Y bueno, y de hecho fuimos al lugar y bueno, y donde él le dispara a Micaela y la levanta, sale por ruta 11 y en ese momento que él sale, los vecinos lo habían visto y hacen la denuncia policial. Y en ese momento venía un patrullero justo desde San José hasta Villa Rodríguez por ruta 11 y estaba advertido y nunca se lo cruza. O sea que él lo único que pudo haber hecho es haber doblado hacia la derecha y meterse para la casa. Justamente, y entra en la tercera entrada, y justo en la tercera entrada allí está el campo que era de los abuelos maternos o tíos maternos donde él pasó su niñez. Incluso allí hay un viñedo donde él tuvo sus primeros trabajos, donde trabajó allí juntando viñas, juntando uvas, y su lugar de juego era, y su lugar de caza, donde crió y aprendió a cazar, etcétera, etcétera, y pescar, era el fondo de la casa de sus abuelos maternos. Cuando llego al lugar ahí, yo veía que veía como una entrada y luego una bajada. Pues llegaste Llegué al lugar y nos acompañó un policía allí, y una de las cosas que a mí me había venido asociado a eso, yo veía un gran árbol, como una gran copa de árbol, y asociado a un árbol donde se hacía faena clandestina, ¿no? Porque veía un tanque y veía, bueno, olor... O sea, faena producto de abigeato. Claro, faena producto de abigeato, robado y faenado, ¿no? Pero era un árbol, digamos... Perdóname, que sí. Este hombre es experto en eso, ¿no? Bueno, sí, lógico. Después fueron surgiendo... No digo en todos, abigeato, no voy a acusarlo de abigeato, pero no, en carnear... bueno, faena clandestina, incluso... En otras oportunidades que estuvimos allí me hablaban de lo experiente que era el tipo haciendo lo suyo. De los mejores. Aparentemente en 8 minutos mataba, faenaba y limpiaba los huesos de un ganado, ¿no? de un vacuno. Wow. O sea que imaginen lo que puede hacer. Estas fotos que están aquí son de esa escena. Lugar. No, esas fotos me llamó poderosamente la atención, porque cuando fui en otra oportunidad, es increíble, pero por todos lados allí está lleno de huesos, de restos de fauna clandestina. Cuando vos nos quedamos en el árbol, vos llegás y visualizás. Llego al lugar y ese lugar del árbol me venía asociado a faena clandestina, porque se sentía olor a descomposición, olor a muerte, etcétera, etcétera. Cuando paramos en ese lugar, yo veía también un molino, que era otra de las referencias, y un tanque tipo australiano, pero enterrado en la tierra. Cuando llegamos a ese lugar, había un tanque tipo australiano, un pozo hecho en la tierra, y después, al final del camino se veía un molino de esos de generación de energía, de los molinos blancos, eólicos, bien al final, o sea que la referencia coincidía. Era ahí. El lugar donde podía haber ido él coincidía. No se investigó a fondo. Bueno, yo no
porque entramos ahí y cuando llego al fondo estaba el arroyo y el monte ese que yo veía, y cuando empezamos a arrimarnos al monte, se empezó a sentir olor a ruido a moscas y cosas, y nos arrimamos y había un vacuno ahí muerto, fainado clandestinamente, porque están los huesos y sé que le sacan las partes blandas, y un bárbaro. ¿Y eso no meritaba una orden de allanamiento? Bueno, aparentemente, digo... No quizás tu percepción, olvidémonos, no capaz sé, que el juez digo, ahí es qué fue lo totalmente que... escéptico y dice, no, te lo dijo a Cuitamacho. Claro. Bueno, pero hay un... No, o sea, por las características a mí, digo, el individuo conoce eso al dedillo, conoce los pasajes. Sabía... Además, él dijo, jamás la van a encontrar. Bueno, él dijo, jamás la van a encontrar. O sea, él sabía que esta vaca estaba muerta ahí hace 3 semanas. La otra, que estaba más allá, estaba muerta hace 2 meses. El otro bicho estaba muerto hace 5 meses. O sea, digo, yo lo que voy, o sea, trato de sacar conclusión en base al peor panorama, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues incluso la primera percepción inicial que accedo a las prendas de ellas era realmente bastante maquiavélica toda la experiencia que tuve, ¿no? Porque era como que era un experto con el cuchillo y como un baño de sangre, una cosa... Además, debido también a lo que nos acabas de contar, o sea, la historia pasa porque ella llega al lugar todavía viva. Porque vos percibís que ella estaba viva en el asiento de atrás, pero lastimada... Eso no podría decirte yo, sí sé que él la levanta, la insulta, yo no sé si ya estaba viva o estaba muerta. Bien. Lo que el testigo dice es que ella, lo que escucha es que le dice en la ruta, le dice, Gabriel, fíjate bien lo que vas a hacer, o no hagas eso, Gabriel, es lo que escucha, y los disparos, ella grita y después cuando él la sube aparentemente ya no gritaba más. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que yo estoy seguro que sí, lo que él iba a hacer era hacerla desaparecer. O sea, el lugar donde el testigo lo vio discutiendo era el último lugar donde hay una casa antes de agarrar Ruta 11. O sea, posiblemente ella presintió lo peor y le abrió la puerta y se le tiró. O sea, y ahí fue donde él tuvo que parar necesariamente y discutir, se quiso escapar, y discutir con ella, y fue donde le disparó. Pero si a él no lo hubieran visto ahí, digo, ella hubiera sido desaparecida más y él estaría libre, ¿no? Porque no lo podrían haber vinculado a ¿Vos la sentís que se resuelve el caso este? Yo creo que es un caso muy complejo porque tuve la oportunidad de ir y bueno, y realmente todo el entorno está así como se ve, ¿no? O sea, son montañas de hueso, montañas de cosas, tipo un bacano, hay todo como una industria allí de eso, y lo veo muy difícil por las características. Yo de todas maneras tengo fe en que se pueda resolver. Lo que yo entiendo que ahí es necesario armar una especie de equipo multidisciplinario como para tener una búsqueda más específica y no tan general como se está haciendo. Yo a uno de los peritos que escuché hablar y explicar el tema de que obviamente mucha gente quiere colaborar, claro, y mucha gente sale a buscar, digo, pero mucha gente no sabe lo que tiene que buscar. Claro. Porque no se sabe cómo está el cuerpo, el color, claro, bueno, en qué estado. Entonces, hay muchas características. Digo, por ejemplo, una de las cosas que yo entendí que podría ser factible de búsqueda, incluso conseguí muestras iguales como para generar una búsqueda con detectores, es que ella en abril del 2017 se colocó un DIU de cobre. Y eso es un metal que puede ser factible de ser detectado si se ajusta a un detector. ¿Se hizo eso? No, aparentemente no. Yo incluso llevé muestras iguales a lo que ella tenía por el gramaje, el tipo de cobre que conseguí en salud pública iguales. Sin embargo, no se generó y no sé la policía si ha generado búsqueda con eso, pero digo, puede ser una buena opción para buscar una aguja en un pajar, ¿no? Porque estamos hablando de que es un caso muy complejo por las características y no nos extrañemos de que haya 2 o 3 personas más desaparecidas bajo circunstancias similares. ¿Ahí en ese lugar? No te extrañe porque digo, hay una muchacha en el 2004 y yo cuando llegué al lugar... Había más gente, digamos. Para mí hay algo más ahí. Él estuvo vinculado con una desaparición en el 2004. Sí. Y se maneja otra hipótesis, hay una muchacha de Santa Lucía, ¿no? Que también desapareció, que aparentemente había tenido alguna relación con él. Digo, pero entonces justamente yo creo que a diferencia de otras veces está
digamos, el posible homicida, ¿no? Porque digo, de hecho, y bueno, lamentablemente, digo, él niega todo y dice, y tiene la seguridad de que lo van a encontrar, ¿no? Pero es un caso extremadamente macabro, complejo, por todas las características que eso infiere, ¿no? Sí. ¿Puedo volver atrás un segundito? Perdón por cambiar de historia de vuelta, pero me quedé con una espina en el caso de Lola, ¿no? Que vos detallaste cuando viniste en marzo acá, todo lo que dijiste, lo que vimos, entre ellos la figura de un fiscal nuevo, un fiscal joven, decías vos, un fiscal nuevo. Fue lo que pasó. El último fiscal y al rato, digámoslo así, se aclara el asunto, cae en Cachila. Claro. ¿Cómo lo percibiste eso? ¿Dónde aparecía en tu visión, de percepción? Eso Esto fue muy concreto, ¿no? Sí, es que me venía como una información encapsulada, ¿viste? O sea, es como que tú agarrás una tanza, empezás a tirar y te empieza a venir información. Y en ese tire de información me vino asociada la imagen de una figura, de un fiscal joven, y enseguida del ingreso de ese fiscal como una resolución como inmediata asociado al caso de Lola. Entonces por eso fue que lo dije, pero es como información adjunta, porque cuando suceda... Pero muy concreta. Es muy concreto, pero cuando sucede, eso genera como una explosión de información y eso va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Entonces ahí es donde yo capturo información emitida que quizás sea generada por los mismos medios de comunicación, ¿no? Porque eso también expande, digamos, esa onda. Estoy hablando de lo que es la física cuántica, ¿no? Claro, que es, claro. En base a lo que yo, digamos, hago mi trabajo o creo hacer mi trabajo, ¿no? Marcelo, ¿alguna vez fuiste consultado o fueron a hablar contigo familiares de desaparecidos en la dictadura? No, o sea, hay una cosa para aclarar que es importante, que yo los aportes que hago es en casos que no han pasado más de 2 años. En el caso de Lola, porque ya hace 4 años que colaboré, pero cuando han pasado más de 2 años se hace muy difícil poder sustituir la percepción por cosas existentes. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué no trabajo en casos de más que no hayan pasado más de 2 años? No es que no se pueda obtener información, lo que después se hace prácticamente imposible es sustituir esa percepción o esa información por cosas existentes, o porque cambió el entorno, el testigo ya no está, o sea, en definitiva es muy complejo y es muy difícil y es como perder el tiempo, por decir de alguna manera, porque yo puedo darte mi opinión, pero después no se puede, claro, no se puede corroborar desde el punto de vista científico. Disculpame que te estoy dando la espalda, desde el punto de vista científico, y entonces no tiene sentido, ¿no? Pasa a veces con esos casos que han pasado muchos años y me piden colaboración y bueno, yo les explico, ¿no? Que quizás información podés obtener, pero después no se puede vincular a investigación hoy, después de tantos años. Es así. Marcelo, muchas gracias. No, por favor, de verdad, un verdadero placer, gracias a ustedes. Dale. Señores, Marcelo Acuistapache, el aplauso para Marcelo. Agradecimiento grande por estar siempre